Gloria a Dios. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, allí hay un hecho precioso. Samuel ya había sido puesto en el templo. La mamá había dicho que si tenía un hijo, lo iba a dar al Señor. Y eso hizo. Después de haberlo criado, después que lo destetó, dice que lo llevó al templo y lo entregó al Señor. Y comenzó a estar en el lugar, a familiarizarse con el lugar. Y un día el Señor le habló, lo llamó. Lo llamó por su nombre, él no conoció la voz. 3 veces fue a verlo a Elí. Las 3 veces Elí le dijo, yo no te llamé. Y la última vez le dijo, la próxima vez que escuches la voz del Señor, dile, habla, Señor, oh Jehová, que tu siervo oye. Y puntualmente, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor lo llamó y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Y lo llamó el Señor, como bien lo había supuesto Elí, lo llamó y le dijo, heme aquí, habla que tu siervo oye. Le dio una palabra muy difícil para Elí justamente, porque Elí tenía a sus hijos que estaban haciendo lo que querían y el padre, que era el sacerdote, no les decía nada. No les decía, no los reprendió. Dicho sea de paso, es importante, lo he dicho varias veces, a los hijos hay que reprenderlos cuando hace falta, para que no hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran cuando tengan más de 18 años, ya no les puede decir nada, elegirán su camino, ojalá sea el bueno, pero en el caso de Elí era más difícil porque sus hijos estaban con autoridad y hacían lo que querían y se hablaba mal de los hijos. Y él no los reprendió. Pero no va por ese lado el mensaje de este día, sino que la importancia de oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Dios habla y puede hablarnos en forma audible, puede hablarnos a través de nuestro corazón, nos habla a través de las Escrituras, nos habla a través de una profecía, nos habla a través de una prédica, y Dios siempre habla, siempre. Oye que tu siervo, habla que tu siervo oye. El oído afinado y atento para lo que el Señor quiera decir. Fíjense la importancia que tiene. Dios ha utilizado siempre distintos canales. A veces ha hablado Él directamente. Otras veces ha enviado a su ángel. Habla allí en Lucas en el primer capítulo 1, cuando Zacarías, el sacerdote, él estaba
quemando incienso. Había llegado el turno para él, para quemar incienso. Él era un hombre muy especial para Dios. Elisabet, su mujer, también muy especial. Los dos, especiales. Dios los amaba, había puesto la atención sobre él. Y cuando él está en el servicio sacerdotal que le tocaba, quemando incienso, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: vas a ser padre de un hijo. Y él le contesta, después de haberse sobresaltado porque acababa de tener una cuestión especial, un ángel se le apareció: vas a ser padre. Y él dijo: somos grandes, mi mujer es estéril y somos grandes. Lo dudó. Y el ángel le dijo: justamente por cuanto lo dudaste, no podrás hablar hasta el día que el niño nazca. El Señor habla. El día que no queramos escuchar al Señor, porque vamos a decir, no sabemos de dónde, va a hacer hablar a las piedras. Si aún los ministerios no predicáramos, Dios haría hablar a las piedras. Hablaría. No se calló nunca. Dios no se calla jamás. Y es tan importante poder escuchar la voz de Dios para los tiempos, tan importante como fue en el tiempo de Samuel y de Elí, porque Dios le habló a Samuel y le dijo lo que iba a hacer, y Elí al otro día le dijo: te exijo que me digas lo que Dios te dijo y no me ocultes nada. Y Samuel le dijo: me habló tocante a tu vida, me habló tocante a tus hijos y lo que iba a ocurrir. Y Elí dijo: es Dios. ¿Quién le puede decir algo? Hay un texto que es muy, muy interesante, que está en 1 Corintios, capítulo 14. Acompáñeme allí. Que dice así, en el versículo 6, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Saben, este texto que está utilizando el apóstol Pablo y que habla sobre las lenguas puntualmente, y hablo esto para no sacarlo de contexto y decir solamente el versículo. Él está hablando de la importancia de las lenguas, pero que el hablar en lenguas sea una cuestión oportuna, porque si uno está hablando todo el día en lenguas y estoy caminando por la calle hablando en lenguas, a nadie le puede aprovechar porque no entienden. Lo digo solamente para que lo tengamos claro. Es más, el apóstol dijo: si alguien habla en lenguas, que sea con intérprete. ¿Por qué decía y ponía estas pautas? Solo para salvaguardar
el desorden, que posiblemente en la iglesia todos hablaban en lengua, y Pablo en un momento dijo, paremos, tiene que haber un equilibrio. No quiere decir que si usted está en el lugar, en un culto y quiere hablar en lenguas, hable en lenguas, que el Señor puede proveer un intérprete. Y si no hay intérprete, tranquilo, que justamente la iglesia no se caracteriza por un desorden donde todo el mundo está hablando en lenguas. Por eso a veces hay que tener cuidado con esto. Hable en lenguas. Yo estoy fomentando a la iglesia que si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, hable en lenguas, que haya abundancia de lenguas. Abundancia. Pero justamente me gusta este versículo porque él dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se preparará la gente para la guerra? Haciendo hincapié a lo que ocurría en la antigüedad. ¿Qué era lo que ocurría en la antigüedad? Cuando el enemigo invadía de alguna manera la tierra, estaban los centinelas, estaban los guardias, estaban los que estaban en el servicio y sonaba la trompeta y avisaban que el enemigo venía y ahí nomás se tomaban las espadas, los escudos y se salía a la guerra porque invadía el enemigo. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo se prepararán para la batalla? Había un sonido para la batalla que se escuchaba y era sonido de guerra. Lo tenían claro. Ahora bien, en estos tiempos, que no son tiempos de guerras, no tenemos este tipo de dificultades, no tenemos centinelas, no hay guardias mirando a ver si ahí el enemigo invade la tierra, no tenemos estos conflictos. Sin embargo, espiritualmente hablando, desde estos lugares, hablo desde los púlpitos, no puede haber un sonido incierto, porque si hay un sonido incierto, ¿cómo nos preparamos, y lo digo entre comillas, para la batalla? ¿Qué quiere decir esto? Que así como el apóstol Pablo venía hablando y enseñando a la congregación, a la iglesia puntualmente, a los corintios, sobre las lenguas, sobre el bautismo de Espíritu Santo, sobre la interpretación de lenguas, es decir, que él estaba dando un sonido cierto y determinado que era enseñar a la iglesia que era lo que tenían que hacer y la forma correcta de manejarse. Lo mismo ocurre desde estos lugares, de todos los púlpitos, tiene que haber un sonido correcto de lo que está ocurriendo. Porque si hay un sonido incorrecto, corremos serios riesgos de no interpretar correctamente los tiempos. Por eso la importancia de escuchar la voz del Señor, entender la voz del Señor y enseñar la voz del Señor. Que esa voz sí o sí tiene que coincidir absolutamente con las Escrituras. Amén. Hubo hace muchos años un movimiento en los Estados Unidos. Aquel hombre que era el líder de todo un movimiento, se llamaba creo que Jim Jones, él tenía a cargo toda una congregación muy grande, hasta se habían ido a vivir hasta en comunidad, cosa rara, se había ido a vivir en comunidad, y hablaba justamente de la venida del Señor inminente.
tan loco fue lo que ocurrió y tan delicado fue que terminó habiendo un suicidio masivo. Creo que fueron como 2000 y pico de personas, porque era la venida del Señor y había que hacer alguna locura. E hicieron esa locura. Fue terrible. Fue algo mundial. Creo que fue en la década del 80. Algo terrible. ¿Por qué? Por oír una voz extraña. Y es acá donde está la verdadera cuestión. Samuel, aún siendo pequeño, él estaba en el secreto del Señor. Y no conocía la voz todavía. Pero estaba en el lugar oportuno y es más, tenía al lado a alguien como Elí que se estaba equivocando y se había equivocado con sus hijos, pero lo pudo guiar de tal manera que le dijo: la próxima vez que vos escuches la voz de alguien que te llama, solamente decí: habla, Jehová, habla, que tu siervo oye. Y Dios le dio indicaciones. Nunca puede haber una indicación horrenda como esta de las que yo les estoy mencionando, porque uno debe amar la vida y el Señor nos lleva a amar la vida. Y aún habiendo situaciones difíciles o crisis, uno está aferrado a Dios, pero ama la vida, porque Dios nos dio la vida. Él nos quitará la vida el día que nos lleve a su presencia con los métodos que Él quiera usar, su vida, lo que Él quiera hacer, porque Él es Dios, Rey soberano. Pero digo esto porque el sonido de la trompeta tiene que dar el ruido justo para la iglesia. Yo tengo que procurar, como pastor de la iglesia Ríos de Vida en este lugar, dar el sonido de la trompeta correcto. Yo lo invito a que usted me acompañe, si tiene la Biblia, en Filipenses, capítulo 1. Capítulo 4, versículo 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique, dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestras gentilezas sean conocidos de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, escuchen bien, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Por nada. Hermanos, estamos en situaciones en las que menos tenemos que estar es afanosos.
cariñosos. Es tiempo de escuchar la voz del Señor, es tiempo de meditar en la palabra, es tiempo de no escuchar trompetas ni sonidos extraños. No me gusta escuchar, sabe que yo no escucho prédicas en general de otros, no me gusta, y lo digo, voy a dar el motivo. El motivo es porque no me gusta estar ¿cómo? Influenciado. No me gusta estar influenciado para dar la palabra de Dios. Le pido con humildad al Señor, le digo, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para la iglesia que estoy pastoreando? Así de sencillo. No quiero ser influenciado. No digo ni que esté bien ni que esté mal. Estamos en un tiempo donde hablábamos días pasados con pastores, amigos, hermano, hoy la gente escucha predicación de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de aquel, de lo... Tremendo, hace una ensalada y a veces hay lechuga, radicheta, tomate, zanahoria, y por ahí aparece en la ensalada una papa y por ahí en la ensalada aparece un poco de naranja y aparece un poco de un ananá y con sal y bueno, hay de todo. Usted sabe lo que hace. Pero las señales tienen que ser inequívocas. A veces no hay mucho margen de error. No hay. Yo me di cuenta que no hay mucho margen de error. De acuerdo a la tendencia de quien predique, se va a encontrar que hay de todo. El que está a favor de la vacuna, el que está en contra de la vacuna, el que dice que ya es inminente la venida del Señor, que ya estamos a las puertas, que ya está. Está el otro que le va a decir, no, mire, falta. Está el otro que le va a decir, hay que congregarse, no hay que congregarse, hay de todo. Días pasados me decía una hermana que está yendo a una congregación que le queda, vive lejos, ella me dice, estoy yendo a un lugar a la mañana que me queda cerca, y el pastor de ahí me dijo, los diezmos no es bíblico. Pues dije, bueno, se da cuenta ahí de todo. Pero le dijo, pero si usted quiere poner los diezmos, póngalos, claro. Se le iba a perder y todo. Y le quiero decir, los diezmos es algo bien bíblico. Nada más, no voy a hacer más hincapié, ya me han escuchado sobre esto. Pero son las distintas corrientes, distintas trompetas. Y si hay algo que en estos tiempos difíciles la iglesia no puede tener, es muchas trompetas. Porque cuando hay mucho sonido, cuando hay mucho ruido, no se identifica. No se identifica. No hay. No hay con qué darle. Cuando hay mucho ruido, no le hace bien al oído. Y estos tiempos son para no afanarse, menos por cosas materiales. No nos afanemos. Meditaba en esa palabra que el apóstol Pablo le da a los hermanos. Dice, no se afanen, tranquilos. Pasaron 2000 años de esta palabra. Pero a veces son tiempos que la iglesia va viviendo en general. Usted va a ver en la cámara todo esto que está acá arriba como
como desordenado. Sí, está desordenado. Porque estamos arreglando. Teníamos que tapar unas ventanas, tenemos que pintar. Y cuando uno tiene que pintar, y bueno, sí, se desordena. Por ahí en la filmación no sale, ya hay un trapo amarillo, ya uno rosa, uno azul, está todo como desordenado. En la vida espiritual también a veces ocurre lo mismo. Tenemos un trapo amarillo, uno rojo, uno verde. Pero llega un momento que tiene que haber un equilibrio, arreglarlo y marchar. Como pastor les digo, uno debe vivir como si el Señor viniera pronto, como si viniera mañana o viniera esta noche. Es la realidad esta. ¿Coincide conmigo o no? Sí. Sin embargo, también les digo, no soy extremista. No me gusta que la gente siga a Dios por temor. No me gusta que siga a la gente a Dios con miedo. Me voy a congregar porque por ahí el Señor viene mañana y si viene mañana. No. Me voy a congregar porque quiero glorificar a Dios. Me voy a congregar porque amo a Dios, porque quiero aprender más, porque quiero estar más cerca de Él, porque Él me manda a congregarme, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de etcéteras. Tenés trabajo, cuida tu trabajo. No tenés trabajo, busca trabajo. Tenés trabajo y querés buscar un trabajo mejor, ojalá el Señor te dé un trabajo muchas veces mejor del que tenés. Pero cuidado, no nos afanemos. Que podamos tener la mirada puesta en el Señor y que nos desvele, si hay algo que nos desvela, escuchar la voz del Señor. Que esto me desvele. Que esto me desvele. Señor, no estoy escuchando tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz. Es esto lo único que nos va a dar paz. A mí por lo menos es lo único que me da paz. No es otra cosa. No es otra cosa. Miren qué importante. Yo días pasados les mencionaba cuando Pedro está en la barca y ve que venía como un fantasma por el agua. Y cuando se da cuenta que era el Señor y que le habla, si eres tú, manda que yo descienda sobre las aguas. Cuando él escucha la voz de Jesús, fue eso lo que a él le dio paz. Escuchar la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor. O cuando estaban en la barca y de golpe hay un temporal impresionante y el Señor dormía abajo. Y lo mandan a despertar. Señor, ven, que nos hundimos, perecemos. Y el Señor vino, subió a la cubierta, reprendió la tempestad y se detuvo el viento y las olas. Ellos se habían dado cuenta que escuchar la voz del Señor era lo que les daba paz. Que escuchar la voz del Señor era lo que les daba tranquilidad. No estemos afanados ni afanosos por el resto. Lo que nos va a dar paz ha de ser la voz del Señor. Y es la presencia de Dios. No otra cosa, no otra cosa. Que nadie te intranquilice. Por favor, que ningún predicador de Calamuchita, de Washington, de donde sea, que no te intranquilicen. Dios es un Dios de paz.
de mucha paz. Había una canción que decía, Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Ha quitado toda mi ansiedad, toda mi ansiedad. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Deposita tu confianza en Él, que cuando Él habla, todo se calma. Amén. ¿Cuántos afanosos hay? Estamos todos. Entonces en un momento tenemos que parar y decir, ya está, Señor, estoy en tus manos. En ti confío. De ti estoy pendiente. De tu voz, de tu enseñanza, de tu palabra, de tu profecía, de tu enseñanza. Porque tú eres Dios. Él es mi paz. Ha quitado todos mis temores.